ciclo que iniciamos la semana anterior. Atentos todos los que tenemos un bebé en casa de la tortícolis en el lactante. Vamos a conversar esta tarde y qué bueno que ya comparta con nosotros el pediatra de la casa, el doctor Fernando Domínguez Diepa. Muy buenas tardes, Buenas Diepa. tardes, muchas gracias. Qué bueno recibirlo, qué bueno cuando tenemos un antecedente, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de un tema, porque luego las personas empiezan a comentar, empiezan a preguntar las dudas, y sería bueno entonces empezar definiendo en qué consiste, cuál es la diferencia con la que ya habíamos hecho referencia la semana pasada. ¿Cómo no? Incluso dos televidentes dije que habían preguntado por esto porque sus hijos, que ya son adultos, lo padecieron. Bueno, en realidad esta tortícolis del lactante, o también llamada tortícolis congénita, fue descrita por primera vez en 1912 por un médico británico, de apellido Tubby. Él se dio cuenta que al nacer algunos niños tenían una deformidad que comprometía la cabeza y el cuello. Y que esto se parecía mucho a la tortícolis que se ve en el niño grande. Y bueno, pues le llamó así, tortícolis congénita, porque esta tortícolis se va a producir igual por una alteración del músculo esternocleidomastoideo, este músculo que está en el lado del cuello, del que hablamos la semana anterior, y que se debe a una contracción después de un elongamiento, después de un estiramiento del músculo. Arriba a la derecha vemos una que muy fácil de identificar al momento del nacimiento. Fíjense que todavía no se ha pinzado el cordón umbilical y ya se ve la desviación de la cabeza y del cuello hacia un lado. Y en el de la izquierda, bueno, pues dice tortícolis congénita, ¿verdad? Rango limitado al movimiento de la cabeza y el cuello. Claro, cabecita inclinada y la barbilla, el mentón señalando hacia el otro lado que no tiene la contractura. Y abajo, a la derecha, y bueno, pues ya es un niño que tiene los ojos abiertos, ya se ha ido hasta la edema palpebral, es un recién nacido que tiene la desviación de la cabecita hacia el lado. Yo siempre pensé, doctor, que era una contracción, y usted dice ahora que es una elongación. No, es una contracción que sigue a la elongación del músculo. Recuerden que la anterior semana era una contractura sostenida, una distonía por mala postura al dormir, por una lesión, eran otros mecanismos de producción, una faringoamigdalitis con ganglios grandes que irritaban esta zona del cuello, o un absceso retrofaringeo. Aquí no hay eso. Es diferente. Aquí no hay eso. Aquí el niño nace así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Primero, en el de arriba, el niño lo tiene desde que nace. Es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué esa primera posibilidad? Se ve mucho en niños en presentación pelviana. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 partos, 97 niños, 98 nacen encefálicas, nacen de cabeza. Sí. Sale primero la cabeza y después el resto del cuerpo. El 2 a 3% no es así. Nacen primero las partes inferiores, es decir, los pies, las piernas o las nalgas. Y lo último que sale del útero es la cabeza. Bueno, entonces, en estos niños, bueno, aquí tenemos otras imágenes, ya está la segunda imagen, que se ve la tortícolis a la derecha y la tortícolis congénita, muscular congénita a la izquierda. Y este es el mismo niño de arriba, un tiempo después, que todavía ha persistido la tortícolis. En los niños que están en pelviana, la cabeza del niño queda hacia el fondo del útero, o sea, hacia la parte más alta del útero. Y entonces, como tiene mucho tiempo a veces doblada la cabeza, pues ya nace con esta deformidad. Insisto, deformidad, no malformación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Malformación es un error innato en la morfogénesis. ¿Qué quiere decir? Un trastorno en la formación de una estructura del cuerpo. Eso es una malformación. Se llama menor cuando no compromete la vida y mayor cuando compromete la vida. Esto no es una malformación, esto es una deformidad, una deformación. Se deformó bien la cabeza y el cuello, pero por estar en una posición determinada, ya el niño nace con esta imagen que es una tortícolis. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Niño muy voluminoso. Un niño que llamamos macrosómico, macro grande, soma cuerpo. Un niño que pesa más de 4 kilos, más de 4 kilos 200, o sea, 8 libras y media, 9 libras. Y el volumen de los hombros, o sea, el tórax del niño, que abarca sus hombros, es mucho más grande que el volumen de la cabeza. Eso no es lo normal. En un niño con un peso inferior, el volumen más grande es la cabeza. En estos niños, ¿qué pasa? La cabeza sale, pero se traban los hombros. Le llamamos distosia de hombros. Entonces hay que elongar. A veces hay que hacer un estiramiento de la cabeza
y jalando el cuello hacia abajo para que se desprenda el hombro anterior, así se llama esta maniobra en obstetricia, y después el hombro posterior y salga el niño. O sea, hay una elongación y después viene una contracción, vamos a decir, reactiva, secundaria a la elongación, porque el músculo es como una liga, te lo estira y cuando lo suelta, vuelve a contraerse. Entonces, en estos casos no aparece al nacimiento, aparece días después. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que esta contracción se va a producir muchas veces con un hematoma, un pequeño hematoma. ¿Qué cosa es hematoma? Colección de sangre. ¿Debajo de la piel? No, en el músculo. Y entonces va a ir tironeando del músculo, que además está contraído, y el niño tiene la tortícolis. Fíjense, 2 mecanismos de producción distintos para la misma enfermedad, porque es una enfermedad, tortícolis muscular congénita. ¿Cuándo se da cuenta la madre? ¿Cuándo se da cuenta el padre de que el niño tiene una tortícolis por esta segunda posibilidad? Muy fácil, porque miran al niño y ven que, por ejemplo, quiere un pecho más que otro. Eso es normal, pero nada más que quiere ese pecho. O lo llaman por el otro lado y no mira para allá. Y entonces se dan cuenta que el niño no está reaccionando igual a la derecha que a la izquierda y que está más fijo en una posición. Eso es un poco difícil las primeras horas porque el cuello del niño es corto. Y además de ser corto, pues es muy difícil ver los movimientos si son hacia el mismo lado o hacia el otro. De manera que una se diagnostica primero y la otra después, pero es la misma enfermedad con 2 mecanismos distintos de producción. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Así. Con la valoración clínica, se le palpa, por supuesto, la bolita, un endurecimiento, un bultico que es fusiforme, que es duro, pero que se desplaza y que no duele. Una característica de esta tortícolis Eso le iba a preguntar es si que le no duele. Exacto, Como la que ellos vimos no se quejan porque... la que vimos la semana pasada es dolorosa, esta es indolora. Entonces, ¿qué hay que hacer para confirmar más el diagnóstico? Un ultrasonido de cuello. Y ahí se va a ver el músculo acortado y si existe el hematoma. El ultrasonido es muy fácil de hacer, no requiere preparación, no lleva radiaciones al paciente, eso no es un estudio invasivo y es diagnóstico. Si le quiere hacer una placa de cuello para ver si está alguna alteración en las primeras vértebras o una escoliosis, es decir, una escoliosis de la columna cervical que es muy rara, también se puede hacer. Pero con el ultrasonido solo se confirma el diagnóstico. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? De ello vamos a conversar en un segundo tiempo. Vamos a abrir la vía telefónica a partir de este instante. Usted puede contactar con el doctor Fernando Domínguez Diepa a través del 7878-9184. Ya lo tiene en pantalla, nos llama y por supuesto, doctor, gracias por la gentileza. Vamos a regresar en un segundo tiempo. Aquí estaré. Bueno, amigos, gracias a todos los que han llamado en el transcurso del programa para conversar con nuestro pediatra sobre el tema que nos ocupa desde la semana anterior y al cual ya damos conclusión en la jornada de hoy. Y habíamos dejado en el tintero conocer, Diepa, cuál es el tratamiento para la tortícolis en el lactante. Sí, bueno, en realidad el pediatra hace el diagnóstico. Hace el diagnóstico clínico y lo confirma en este caso, como dije, con un estudio imagenológico que es la ultrasonografía, ¿verdad?, del cuello. Pero el tratamiento lo debe imponer el especialista en medicina física y rehabilitación, que llamamos el fisiatra, es quien lo debe imponer y que debe darle seguimiento al paciente. ¿Se resuelve? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. El 90% o más, un poquito más del 90%, resuelve, aquí tenemos una imagen, con un tratamiento oportuno, que quiere decir temprano, porque si el diagnóstico es hecho bien en los primeros días de la vida, más pronto irá el paciente al fisiatra y comenzará el tratamiento. Claro, también depende de la modalidad clínica, es decir, como todas las enfermedades puede tener una expresión leve, moderada o severa. En los casos más severos o que se hace el diagnóstico tardío, bueno, pues que es menos del 10%, hay que ir a otros recursos aparte de la medicina de rehabilitación o fisiatría. ¿En qué consiste? Bueno, estamos viendo en la imagen. Consiste en hacer ejercicios de estiramientos con las manos del técnico, del médico, y también ahí van a participar los padres. Se les enseña este estiramiento, ¿cómo se hace? Bueno, la cabecita está ladeada casi siempre al lado derecho. Fíjense que 3 de cada 4 niños con tortícolis congénita
son del lado derecho, tiene la cabeza inclinada hacia el lado derecho. Entonces usted tiene que tratar de moverle la cabeza, se lo explica bien el fisiatra por supuesto, hacia el lado contrario, suavemente, y además hacer ejercicios de flexión y de extensión. ¿No le duele eso al bebé? Si lo hace bruscamente, le duele y además llora. Hay que hacerlo despacio. ¿Cuántas veces? Comience por 5 veces, va aumentando a 10, a 15, hasta 20, y lo hace en la mañana, en la tarde y en la noche. En la medida que esto se va haciendo, vamos a decirlo en un término claro, se va aflojando el músculo, va haciendo más fácil que se da esa retracción y el niño va recuperando la motilidad del cuello. Y por lo tanto, enseguida los padres se dan cuenta porque empieza a mirar bien y a seguir la luz para el otro lado. Cuando también se puede hacer, algo que también se puede hacer, es masajes en la zona, que también le explican estos masajes circulares sobre el músculo para que el músculo se vaya aflojando. Bueno, vamos a suponer que con este tratamiento el niño no mejora. Con estiramiento, con masaje, el niño no mejora. Bueno, entonces ahí está el menor porcentaje que va a requerir toxina botulínica, que es un medicamento que se puede inyectar para aflojar, para quitar la rigidez del músculo, y si no, pues queda la posibilidad quirúrgica, que la debe hacer un especialista en cirugía de niños. Esta intervención nunca se hace antes de los 18, entre los 18 y 24 meses, nunca antes de los 18 meses. Hay que hacerla entre 1 año y medio y 2 años para que después no sean otras las secuelas, porque también puede haber otras secuelas, no solo esta, de la dificultad de movimiento, sino también con el cierre de algunas suturas craneales de una manera no programada como debe ser por la programación fisiológica normal. Entonces, hay que aclararle a los padres que ellos pueden contribuir en el tratamiento y que pueden ser decisivos si ejecutan bien todo lo que se les enseña a realizar. Muy bien, gracias a nuestro pediatra. Regresará con nosotros la próxima semana. Nos vemos entonces. Vamos a hablar de la displasia de cadera. Curiosamente, el 20% de los niños con tortícolis tiene displasia de cadera. Vamos a ver qué cosa es la displasia congénita de cadera la semana que viene.